Lección 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, pero no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar, es evidente. Es en la segunda parte, en la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad, la percepción verdadera, mantiene que dar incrementa lo que posees. Fijaros la diferencia entre la percepción falsa o la percepción del mundo, la percepción limitada, como la queramos llamar, y la percepción verdadera. La percepción verdadera te está llevando a lo que son las reglas del cielo, y la percepción falsa, que es la que tenemos en este mundo, es la que creemos absolutamente en ella. Si das algo, lo pierdes. La percepción verdadera te dice que si das algo, aumentas lo que das. ¿Cómo va a ser posible esto? Dice, pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejan de percibirla como tuya. Si tú das, yo qué sé, lo que tienes, tu libro, tú ya no tienes libro, ¿no? Eso es obvio. ¿Cómo va a ser posible esto? Lo que das físicamente, tus ojos físicos, lo que das que es finito, tus ojos físicos los ven como pérdida. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Tenemos que recordar esto. Las cosas representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Esta tarjeta representa un pensamiento que ha dado lugar a la tarjeta. Cuando yo te doy la tarjeta no te doy nada. Cuando te doy la tarjeta te doy el pensamiento de esta tarjeta y eso es infinito. No es finito como la tarjeta. Maravilloso lo que nos dice aquí. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas las refuerzas en tu propia mente. Cuando tú compartes tus ideas se refuerzan. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse. No obstante, éste tiene que retornar al que lo da. Y la forma que adopte no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. Esto, si yo te doy esta tarjeta, y en esta tarjeta hay un pensamiento, como en todo lo que hacemos, que representa la tarjeta, lo que te estoy dando es mi pensamiento. El pensamiento que hay tras esta tarjeta, de felicitación, de echarte de menos, de compartirte algo, de lo que quieras. El pensamiento que llevaba esa tarjeta es el que vuelve a mí. Y entonces se hace, retorna al que lo da. Y la forma que sea el retorno es lo de menos. Pero tiene que ser el pensamiento más. Al retornar a mí el pensamiento aumenta. Las ideas no tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti misma. Está haciendo recordamos que la lección de ayer era de mí depende la salvación del mundo. Entonces, de ti depende la salvación del mundo porque la salvación del mundo es una idea. Esa idea tiene que estar primero dentro de ti para luego darla. Tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Si has de salvar al mundo, tienes primero que aceptar la salvación para ti. Tienes que aceptar tu salvación para poder darla, porque todo lo que das es lo que tienes. Pero no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quien contemples. Con esto la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar tu caudal aumenta. Si tú eres el salvador del mundo o la salvadora del mundo, primero tienes que hacerlo real en ti. Yo soy la salvación del mundo, entonces lo das. Pero no sabrás que eres la salvadora del mundo hasta que no veas cómo en los demás se hace efectivo lo que tú has dado. Y entonces eso
estará en ti cada vez más consolidado, más extenso. Esta es la ley de dar y recibir maravillosa que opera en el cielo y en el mundo no finito. Y como este mundo finito es un mundo que va a desaparecer, que está basado en nada, lo de dar y recibir del mundo finito no va a ningún sitio, no hay pérdidas. Maravilloso. Ahora nos dice, protege todas las cosas que valoras dándolas. Protege las cosas que valoras dándolas, al revés que aquí. Aquí lo que valoras lo guardas en una caja fuerte. Protege todo aquello que valoras dándolo y así te asegurarás de no perderlas nunca. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Fíjate qué vuelta de tuerca más maravillosa. Todas las cosas que valoras las das y así te aseguras de no perderlas nunca. Y además te demuestras a ti misma que no creías tener aquello que te pertenece. Mas no le atribuyas valor a su forma. Para todo esto tienes que dejar de valorar la forma en la que das las cosas, pues esta cambiará. Las formas siempre cambian, nunca son permanentes, y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. La forma, si tú lo que estás valorando al dar es la forma, la vas a perder. Al final la pierdes. No será reconocible para ti. Ninguna forma perdura, ni la joya de, ay, me he comprado una joya que vale millones y millones, llena de rubíes y llena de diamantes y todo esto, la te voy a guardar en la caja fuerte porque esto es un dineral lo que vale. Eso no vale nada, nada, pero nada, cero, no tiene ningún valor. Esa joya no vale nada. Esa joya, que es un diamante lleno de rubíes, de no sé qué, no sé cuántos, de tal y de cual, si tú la das con amor a alguien, porque le estás a través de la joya expresando el amor que tienes, y ese alguien recibe ese amor que tú le das, el amor con ese alguien aumenta. La joya se pierde y da lo mismo. Para lo que sirve la joya simplemente es para transmitir, para ser un mensajero, para ser un medio del amor. Y lo puedes dar sin la joya, con una lata, con lo que quieras. La forma cambia, se desvanece. Lo que queda es lo que hay tras la forma. Eso jamás lo pierdes, sino que aumenta cada vez que lo das. Y además lo das y ves que el otro lo ha recibido y te vuelve a ti agrandado, porque el otro te da las gracias de 1000 maneras y entonces tú sabes lo que has dado y lo que tenías, la joya que era lo que has dado. El amor que tú tenías se te devuelve y entonces te das cuenta del amor que tenías. Protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás de no perderlas nunca, y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece, pero no le atribuyas valor a su forma, pues esta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Da gustosamente, pues con ello puedes beneficiarte. Da gustosamente, pues con ello te beneficias. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. El pensamiento siempre está vivo, siempre. Lo que das es pensamiento, idea. Lo que das no es forma y lo que no es forma es pensamiento. El pensamiento tras la forma es inmutable. Solo puedes beneficiarte cuanto das. El pensamiento sigue vivo y aumenta su fuerza a medida que se da. Aquí está, aumentando la fuerza a medida que se da. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder, no se pueden perder. Al no ser finitos, no tener forma, no se pierden las formas, pero lo que no tiene forma no se pierde. Entonces, al compartirlos, lo que hacen es extenderse.
hacerse más extensos. Vuelven a ti extendidos. Hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también habrá de dar. Hay un dador que conserva lo que da porque lo ha dado y entonces lo conserva. Y el otro que lo recibe lo va a dar también y lo va a conservar. Y esa es la forma de extenderse. Y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento en la forma que les resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Lo que aparentemente pierde al darlo, si es finito, si es cualquier cosa material, es siempre algo que se valora menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Cualquier cosa que des, más allá de la forma, aunque lo que aparentemente pierdas lo valorarás menos infinitamente que todo lo que te va a ser devuelto con lo que tú des. Yo creo que esto se va captando poco a poco, es un principio esencial del libro, dar y recibir. Nunca olvides que solo te das a ti misma. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza y del hambre, y se ríe de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto y con su dulce risa todo ello sana. Fijaros qué maravilla. El que entiende que dar y recibir es lo mismo, que dando es como recibes y como tienes lo que das y como aumenta lo que das. Cuando tú ya sabes eso, sabes que el sacrificio es inútil. Te ríes del sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio significa dar algo que tú te quitas para que otra situación la tenga y tú la pierdes. Te sacrificas, pierdes lo que has dado. Te engañas a ti mismo, porque el sacrificio siempre es por un bien que tú crees que va a ser mayor, aunque lo tengas oculto. Pero el sacrificio es siempre una pérdida, un dar quitándote a ti. No tiene que ser, claro, para entendernos, por ejemplo, tú te sacrificas por una amiga a no salir el sábado y cuidarla, por ejemplo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Perdiendo tu día de sábado que ibas a ir al cine por cuidar a tu amiga. Esa manera de cuidar a tu amiga donde tú has perdido tu día de sábado es un sacrificio. Y en ese sacrificio está la culpa, está la expiación con minúscula. Crees que quitándote de tu día de ir al cine y estando con tu amiga y sacrificándote por ello, perdiendo el día de cine, vas a lograr una mayor bondad para ti. Entonces eso es un dar sacrificándote. Es un dar donde pierdes. ¿Qué pierdes? El día que no saliste a ver al cine. Y fijaros lo que dice. Entonces, dicen, hay que reconocer las múltiples formas en las que aparece el sacrificio. Y entonces se ríe del sacrificio, del dolor, de la pérdida, de la enfermedad, de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Y reconoce que el sacrificio está tras todo ello. El sacrificio está tras toda la idea de dolor, de pérdida, de muerte, de enfermedad, dolor, pérdida, muerte, enfermedad, hambre, escasez. El sacrificio está detrás de todo lo que nos produce dolor, lo que nos produce malestar, lo que nos produce inseguridad. Detrás de ahí está el sacrificio. Yo me he sacrificado, me digo a mí misma, ocultándomelo probablemente, lo hago de mil amores con una amiga que no he dejado de ir al cine, he renunciado a mis entradas por quedarme con ella.
ahí he perdido. Bien, si lo hago bajo las leyes del cielo, de que dar y recibir es lo mismo y es una extensión que tú luego, cuando la das, vuelve a ti extendida, o sea, te das cuenta de todo lo que tenías ahí, porque vuelve a ti y es la ley de dar y recibir. Yo me voy a quedar con mi amiga que está malita para hacer la compañía este sábado con todo el amor, o sea, me quedo a gusto, me quedo bien, no me importa, no tengo ningún problema en no ir al cine, no me he sacrificado nada, estoy disfrutando de estar con ella, y estoy dándole mi disfrute y ella se está recibiéndolo y me lo está devolviendo. Eso es una relación santa en ese instante, donde no hay sacrificio, hay una relación entre dos personas que se están dando y recibiendo, más allá de la forma, de que había cine o no había cine o había película que se ha perdido. No se ha perdido ninguna película, se ha extendido el amor. La diferencia es a veces muy sutil, porque te puedes engañar a ti misma diciendo, voy a ver a mi amiga, no me importa que me pierda la película, y tú misma, en tu interior, lo has hecho como un sacrificio. Entonces ahí ya no estás dando y recibiendo. Me voy a ver a mi amiga porque voy a disfrutar de la relación con ella y del amor con ella. Entonces ya no es un sacrificio y estás en dar y recibir. Pero te puedes engañar a ti misma. Hay que ser muy sincero con uno mismo. A veces el ego lo disfraza de 1000 cosas y no te das mucha cuenta. Cuando estás alerta sí que te das cuenta de todas tus trampas y de toda la deshonestidad con la que nos tratamos a nosotros mismos. Reconoce que el sacrificio, cuando dar y recibir es lo mismo, reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto, tras el dolor, la muerte, y con su dulce risa, porque se ríe del sacrificio, sana. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Fijaros qué lapidario es esto, ¿eh? Cuando una ilusión se reconoce que es una ilusión, desaparece. Cuando se reconoce que eso es una ilusión, ya no hay. En el momento en que lo reconoces, en que tomas conciencia. Si tú te niegas a aceptar el sufrimiento, eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Esto me hace sufrir, esto no. Se elimina. Se elimina el pensamiento de sufrimiento. Esto te lo dice como una verdad absoluta, no nos lo creemos, no lo practicamos. Cuando lo practicamos lo hacemos a medias, por lo tanto no nos sale, pero la negación del sufrimiento elimina el sufrimiento, tal cual. Cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar, pero el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la destaca de inmediato. Vamos a leer esto. Cuando tú eliges ver todo sufrimiento como lo que es, ¿qué es todo sufrimiento? Una idea falsa, una ilusión. Cuando eliges verlo así, la bendición, la tuya, desciende sobre todo lo que sufre. Alguien está sufriendo, esto es falso, es una ilusión, ahí hay una bendición. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar. Siempre que hay sufrimiento hay sacrificio. Siempre, siempre. Hay una pérdida de algo. Entonces el sacrificio da lugar a todas las formas que podamos ver de sufrimiento. Enfermedad, malestar, inseguridad, dolor, todo está bajo el sufrimiento, bajo el sacrificio. Pero el sacrificio es una idea tan loca, tan demente, que la cordura la puede descartar de inmediato. Cuando estás sufriendo y lo niegas y dices esto no es verdad, esto es una ilusión, te estás negando todo el sacrificio que hay detrás de ese sufrimiento. Este sacrificio no vale para nada, esto es una ilusión, porque cada vez que sufres hay un sacrificio detrás. Entonces
eliminas el dolor porque ya no te crees el sacrificio. No le das valor al sacrificio, no tiene valor para ti. Las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar junto con las que tú le ofreces a él. Las azucenas son los símbolos del perdón. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. Este temor a Dios que está detrás del sacrificio queda reducido a la nada cuando lo perdonas todo con una azucena hacia tu hermano y haces un altar lleno de azucenas. Está haciendo una simbología de todo esto que nos ha explicado. No tengas miedo de mirar. La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. Hay una pureza, una luz, cuando ya no hay sacrificio ni miedo. No tengas miedo de mirar esta pureza. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado. Cuando ya te has reído del sacrificio, cuando has negado el sufrimiento y el sacrificio ha desaparecido, lo que aparece es una azucena de perdón que tu hermano te da a ti y tú le das a tu hermano y estableces una relación santa, llena de luz, sin ningún temor a Dios, que es lo que estaba produciendo todo el sacrificio. Y la bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma. La bendición elimina todo lo que es la forma. La forma ya no tiene ningún sentido cuando tú estás diciendo, poniendo una bendición sobre aquello que ves. La bendición que has de contemplar eliminará todo y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto. Ese regalo aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado, porque se extenderá, se te dará, se te extenderá, se te dará. Es siempre tuyo y es siempre dado. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Y aquí ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. Cuando ya el dar y el recibir, la ausencia de dolor, de sacrificio, cuando ya hemos visto la pureza de la bendición, ahí el miedo ha desaparecido y somos ante el altar de Dios y estamos aquí ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador, a un solo pensamiento y nos alzamos juntos como un solo Hijo de Dios. Aquí nos hacemos uno con todos, uno con el Padre. Reconocemos al Padre que somos el Hijo, que somos uno. Cuando ya ha desaparecido la forma, hemos bendecido lo que estamos viendo, la forma ya no tiene ningún valor para nosotros, ahí estamos en el altar de reconocer quiénes somos. No estamos separados de aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios y cuando miramos en nuestro interior vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Fijaros qué maravilla, es una oración maravillosa esta última parte. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todo. Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Pues ahí donde la veamos nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma,
la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea la nuestra. Fijaros qué maravilla de lección devocional que nos entra explicando lo que es dar y recibir para llegar a la oración de la bendición de todo, donde te sientes, sabes, eres uno con todos, eres el Hijo de Dios y eres el Hijo del Padre y el Padre es uno contigo y bendices todo ese estado gracias a los perdones que has depositado ahí y que has perdonado toda la forma que te hacía olvidar, distraerte, te nublaba el que tú eras uno con todo. Cómo nos ha llevado la lección desde lo que es dar y recibir desde la forma a lo que es dar y recibir desde más allá de la forma, de lo que es dar y recibir en el pensamiento y dónde nos lleva, que es al altar donde estamos con Dios y donde somos uno. Bueno, maravillosa lección. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a la meditación. Gracias.